ahora sí cambiamos drásticamente el tono de la información y pasamos a hablar de un tema sumamente importante que tiene que ver con nuestra historia, que tiene que ver con nuestra cultura, porque en el Perú más de 1 millón de niños y niñas hablan 40 lenguas originarias. Estoy con Ricardo González, que es coordinador de la Dirección General de Educación Intercultural del Ministerio de Educación, profesor, maestro de primaria, para hablar de este asunto, de lo que está haciendo el Ministerio para que no se pierdan estas lenguas, para no dejar ir parte de nuestra cultura. Hoy en día todos nos preocupamos, ¿no? Al menos aquí en Lima capital, porque nuestros hijos aprendan inglés, porque si no saben inglés, ¿cómo se van a manejar en la vida? Algunos quieren que sepan además de inglés, alemán, chino, francés. ¿Y qué pasa con el aymara? ¿Y qué pasa con el quechua? ¿Qué pasa con el idioma aguaruna? Eso de ninguna manera puede, digamos, dejarse de lado, pretender que no existe, porque sería olvidar nuestra propia historia. Y cuando eso sucede en un país es realmente grave y triste. Muchísimas gracias, doctor González, por venir aquí. Buenas tardes, Juliana. De verdad, para mí es una oportunidad interesante. En principio, saludar a todo el país, a toda tu audiencia, principalmente a los peruanos que hablan diferentes lenguas originarias al interior del país. Y ellos, de verdad, son un público que muchas veces se queda invisibilizada, queda al margen de mucha información, porque generalmente las lenguas originarias están en zonas de difícil acceso, aunque también la Gran Lima tiene muchísimos hablantes de muchas lenguas originarias, pero por situaciones diversas, estas poblaciones siempre son invisibilizadas. Claro, de hecho que sí, y estas lenguas son aprendidas en casa. Y lo que sucede muchas veces es que cuando estos niños ingresan al colegio, empiezan su vida escolar, ya no les siguen hablando en este idioma y por lo tanto se pierde. ¿Qué es lo que está haciendo ahora o lo que va a hacer el Ministerio de Educación para evitar que eso suceda? Precisamente lo que dices es cierto. En muchas partes del país con muchas lenguas sucede eso, en el Perú también. Y lo que está haciendo el Ministerio de Educación en estos últimos años es darle mucho esfuerzo al trabajo de recuperación de lenguas, principalmente a la revitalización. Una de las actividades que hemos hecho, por ejemplo, es este documento, que es Documento Nacional de Lenguas Originarias, que da cuenta de cuántas lenguas originarias hay en el Perú. Y este documento nos muestra que en el Perú tenemos 47 lenguas originarias, ¿no?, que se hablan, de las cuales en 40 lenguas tenemos niños en escuelas que hablan esas lenguas originarias y tienen por lengua materna esa lengua originaria. Claro, pero ¿cómo se va a hacer para preparar, capacitar a los maestros? Porque quizás ellos tienen una historia de vida similar. De chiquitos aprendieron a hablar el aymara, luego fueron a la escuela, nunca más les hablaron en ese idioma, lo perdieron y ahora tienen ellos que manejar evidentemente esta lengua para poder enseñar. ¿Va a haber un trabajo de capacitación? Exactamente, estamos en eso. A partir de este Documento Nacional de Lenguas Originarias y otras que se han ido haciendo para explorar qué realidad tiene cada lengua, se ha empezado a trabajar varios procesos en paralelo. En principio se ha empezado a normalizar algunas lenguas, es decir, estudiar sus alfabetos y sacar de manera concertada con ellos cómo sería el alfabeto de cada lengua, y en ese proceso estamos desde la dirección en 24 lenguas originarias. De las 47, 24 ya tienen un alfabeto concertado, normalizado, que te permite escribir, ¿no? Claro, porque no los puedes obligar tampoco a aprender a escribir, sumar, a leer en español, en castellano, cuando la lengua natural originaria es otra. Entonces me imagino que para ello deben no solamente contar con profesores que hablen esta lengua, sino con material didáctico, porque cuando además uno es chiquitito, no es que te ponen 4 libros y aprende. Tienen que haber cubitos, tienen que haber dibujitos. ¿Quién va a garantizar que todo ese material llegue y que va a haber suficiente material, un presupuesto para comprar y elaborar todo eso que se requiere? En eso estamos. Desde el 2012 hemos empezado a elaborar materiales en diversas lenguas originarias. En el 2013, para que en este momento estén usando los niños, más de los 1 millón de niños que hablan las 7 lenguas originarias priorizadas, se han empezado a hacer materiales completos. Ellos, para las 7 lenguas originarias, que son las más habladas, que es el aymara, el quechua. En el quechua tenemos el quechua chanca, el quechua collao, tenemos el aguajún, el ashaninka, el shawi, el shipibo. Esas lenguas
ya tienen ya materiales educativos para que los niños puedan aprender en su lengua. ¿Qué materiales tenemos? Tenemos cuadernos de trabajo para que ellos con el soporte de estos cuadernos aprendan a leer, escribir, sumar y desarrollar todas sus capacidades en su lengua originaria y progresivamente también accedan al castellano. ¿Y entonces, no sería interesante que, evidentemente, claro, tienen que acceder al castellano porque recordemos que nuestro país se caracteriza desde hace mucho tiempo por la migración? Muchos de esos niños mañana seguramente vengan a la capital o a cualquier otra ciudad de la costa peruana en busca quizás de una mejor condición de vida, a seguir una carrera universitaria y tienen que hablar el español. ¿No sería interesante, no lo han propuesto ustedes ante el Ministerio de Educación, que por ejemplo exista la obligación de que en los colegios de Lima se enseñe al menos el quechua? Ok, tu hijo habla español, castellano, además el inglés que es necesario y quechua también, para no perderse. Sí, hay proyectos en esa línea. En Lima tenemos, por ejemplo, en Cantagallo, una escuela que hace bilingüe, pero shipibo, castellano. Tenemos en Cusco varias en la ciudad, en la misma capital, donde también está el castellano muy presente. Hacen el quechua y el castellano. Hay trabajos de esa naturaleza, pero lo más importante es que nosotros ahora venimos trabajando materiales, venimos formando docentes, venimos normalizando lenguas, para que todo este patrimonio del país no esté invisibilizado, más bien esté revalorizado, se ponga en valor, se trabaje, se revitalice y no sigamos perdiendo lengua, ¿no? Y además el trabajo social, lo que se va a lograr con esto va a ser sumamente importante, porque el niño, lejos de pensar o relacionar que el hecho de que en el colegio no le enseñen nada en su lengua de casa, en su lengua de origen, y que esto le genere un sentimiento de rechazo hacia lo que aprendió en el hogar, va a sentirse muy orgulloso. Me lo están enseñando en el colegio, quiero más mi historia, acepto más mi cultura, me quiero más como provinciano, como peruano. Qué lindo sería que algo así suceda en Lima. A mí me encantaría, te digo que soy mamá, que mi hija todavía no va al colegio porque es bebita, que hable quechua. Me parecería maravilloso. Qué mejor manera de que le inculquen el amor por su país. Los felicito, me parece que están haciendo una gran labor y seguramente vamos a tener más novedades. De hecho, vamos a tener novedades, vamos a seguir trabajando, vamos a requerir que ustedes como prensa nos ayuden también a ir revalorizando la lengua, porque las lenguas originarias se han desprestigiado tanto, han sido, digamos, tan invisibilizadas, y la gente que habla esas lenguas originarias también se siente invisibilizada. Sí, pues. Entonces, parte del trabajo también es la prensa como ustedes, que tiene en cuenta que el país es tan diverso y esa diversidad tiene que mostrarse a todo nivel, en todo lugar, y el trabajo que el Estado hace como Ministerio de Educación, nosotros vemos en esa dimensión y hacemos que esas lenguas originarias también empiezan a vigorizarse. No solo por eso, sino que un estudiante desarrolla mejor sus capacidades, todas sus potencialidades cuando aprende en una lengua que más sabe. Es cierto, ¿no? Alguna vez escuché además que la gente que aprende a hablar quechua luego le resulta mucho más fácil aprender inglés e incluso francés. Gracias por haber venido, Ricardo González, coordinador de la Dirección General de Educación Intercultural del Ministerio de Educación, con quien he conversado acerca de un tema sumamente importante esta tarde. Y ahora me voy a una brevísima pausa comercial y regreso con el Bravo de los Bravos.